se engloban tres líneas de incentivos. Una es la de desarrollo industrial, que recoge dos convocatorias: crecimiento empresarial, que es el programa estrella de todo el decreto, y creación de pequeñas empresas. Y después hay una tercera convocatoria que es para proyectos de investigación y desarrollo. Desarrollo industrial, digamos, la pata más importante. Aquí, como os decía, hay dos convocatorias: crecimiento empresarial, que es la que tiene, pues, yo podría decir que de manera aproximada, de las 260 solicitudes, pues podríamos tener el 75%, el 80% de proyectos de crecimiento empresarial en la provincia de Sevilla. Y pequeñas empresas, pues tiene un incentivo más elevado, que ahora vamos a ver, pero el número de solicitudes, como es muy específica la convocatoria, es menor. Pues de estas dos convocatorias, de todo el presupuesto que tenemos a la fecha actual, la mayor parte lo ocupan estas dos convocatorias. Son casi 209 millones de euros destinados al apoyo a proyectos de crecimiento empresarial y creación de pequeñas empresas. Nos vamos a adentrar en la línea de crecimiento empresarial, que, como os digo, es la línea estrella del programa, del decreto. Yo me voy a ir parando poco a poco en cada una de las cosas que se van a ir diciendo a lo largo del decreto, porque cada una de las líneas que recoge esta transparencia son muy importantes. Primero, hay que tener claro que esta línea va dirigida a pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas. En este sentido, aconsejaros que cuando una empresa está participada por otra empresa o está vinculada a otra empresa, la tramitación más complicada de todos los incentivos es precisamente que la empresa acredite y presente las cuentas anuales de todas las empresas participadas y vinculadas a ella. Por ejemplo, yo tengo una cafetería metálica y tengo una sociedad patrimonial. También te pedimos las cuentas anuales de la sociedad patrimonial. No es que las pidamos nosotros, y me paro aquí porque es importante. Es que la Comisión Europea lo pide. Las ayudas van destinadas al sector industrial a las pequeñas y medianas empresas. Y tenemos que ver el tamaño de la empresa y que además las empresas no estén en crisis. Esto es muy importante. Son dos requisitos fundamentales. Estos incentivos van dirigidos a empresas que tienen sus fondos propios positivos. La Comisión Europea tiene vetadas los incentivos a las empresas que están en crisis. ¿Qué es una empresa en crisis? Pues aquella que tiene los fondos propios negativos, que está a punto de presentar concursos de acreedores. Si no lo ha presentado es porque no de forma correcta, pues no está cumpliendo la normativa. Entonces, me paro mucho en esto porque cuando la solicitud vaya a ir a tramitar una solicitud de incentivo, las cuentas anuales presentarlas tanto del solicitante como de todas las empresas participadas y vinculadas a ella misma. Y si yo tengo un administrador en mi carpintería metálica, la que sea, y ese administrador tiene participación en otras empresas, también tiene que presentar las cuentas anuales. Esta es la parte más pesada de todo eso. Si queréis, ya después nos paramos en esto. Entonces, lo primero, que sea una empresa PYME. Que sea una empresa PYME y que tenga una inversión superior a 30.000 euros. El otro día estábamos con un proyecto de un autónomo que cumplía todos los requisitos y se despistó. Presentó un proyecto, en un caso real, lo llamamos por teléfono, por lo menos para explicarles eso. Presentó un proyecto de 24.000 euros. No llega al mínimo de 30.000 y es directamente una desestimación. Eso es expediente ni se subsana ni nada, porque ya directamente hay una causa de desestimación. Entonces, esta línea está destinada a crear un nuevo establecimiento. ¿Qué es un nuevo establecimiento? Pues si yo tengo una carpintería metálica y voy en un polígono industrial y voy a crear otra carpintería o otro negocio relacionado con ese sector en otra zona, pues sería crear un nuevo establecimiento. ¿Qué sería crear un nuevo establecimiento? Pues poner en marcha una empresa de nueva creación, que no sea pequeña, que sea una empresa mediana y preguntaréis vosotros, una empresa de nueva creación, ¿yo cómo sé que es mediana? Pues yo sé que es mediana porque está participada por otras empresas y la magnitud de ella la hace mediana a pesar de que esa empresa todavía no tenga actividad. Entonces,
Esto está destinado a crear un nuevo crecimiento tanto de una empresa de nueva creación mediana como una empresa que ya está consolidada y va a crear un nuevo crecimiento. O bien ampliar la capacidad de producción existente. Esto digamos que son tipologías de proyectos que son requisitos para que entren. Entonces, cada una de las cosas que vamos diciendo son requisitos para que el proyecto entre en la línea de crecimiento empresarial. Hasta ahora, yo que soy muy repetitiva con todo esto, pero prefiero pecar de pesada, pero que tengáis las cosas claras. Un proyecto que sea una pyme, que tenga una inversión superior a 30.000 euros y que sea para o crear un nuevo crecimiento o ampliar la capacidad productiva. Es el típico ejemplo de una empresa del sector industrial que compra, por ejemplo, una plegadora para incrementar su capacidad productiva. Pues ese sería el típico caso de ampliación de capacidad de producción. O bien voy a diversificar mi producción. Yo me dedico a la carpintería mecánica y ahora me voy a meter en el sector de la cristalería, ¿vale? Entonces estoy diversificando, me estoy dirigiendo prácticamente a un mercado que es bastante complementario desde la carpintería mecánica. O bien a transformar fundamentalmente mi proceso de negocio. Pero yo siempre os aconsejo que, como el decreto te pide que tu proyecto sea de uno de esos 4 tipos, o de crear, o de ampliar, o de diversificar, o de transformar, yo lo que os aconsejo es que si de forma clara voy a presentar un proyecto para solicitar un incentivo y son unos bienes de tipo, y aquí me voy a complicar la vida, mi proyecto me va a permitir ampliar mi capacidad productiva y elijo ese tipo de tipologías de inversión inicial. Seguimos hablando de más requisitos, ¿vale? La barrera de entrada es la transparencia anterior. Proyectos del sector industrial, proyectos que sean una pyme, que tengan una inversión superior a 30.000 euros y que sea uno de los 4 tipos de proyectos de inversión inicial. Además de eso, el decreto exige que los proyectos tengan viabilidad desde el punto de vista técnico, económico y financiero. Por eso decía al principio de la jornada que al contrario de que muchos empresarios piensan que los incentivos no son subvenciones, que son incentivos. Los incentivos son premios a las empresas que van funcionando bien, para que tengan capacidad y ese efecto multiplicador de que esa empresa se va a consolidar. Los incentivos de la Comisión Europea no van destinados a empresas que estén en crisis. Por eso el decreto exige que el proyecto tenga viabilidad técnica, económica y financiera. Después ya explicaremos qué significa todo esto. Que la entidad tenga previsto crear con el proyecto un establecimiento operativo o que lo tenga ya, evidentemente, en la comunidad autónoma andaluza. Que los proyectos no estén iniciados con fecha anterior a la solicitud, el otro que comentaba Antonio al principio de la jornada. Esto es uno de los, por desgracia, seguimos teniendo proyectos en los que nos estamos encontrando presupuestos aceptados, en los que nos estamos encontrando préstamos de leasing firmados para financiar la máquina con fecha anterior a la solicitud, en los que nos estamos encontrando, por desgracia, contratos ya firmados, en los que nos estamos encontrando una señal de la máquina que compré en Italia y ya a mi proveedor le pagaba una señal del 30%. Y después, a la semana, he solicitado el incentivo y es que eso es causa directamente de desestimación, de verdad. Y tener mucho cuidado con esto, que es una pena cuando vemos que un proyecto cumple todos los requisitos y nos encontramos con un documento que invalida el justificador, es que ya ni se subsana ni nada. Otra de las ventajas que tenemos es que este decreto, como salió la publicación de la convocatoria, salió el año pasado, tenéis hasta el 2029 para justificar vuestros proyectos, porque el marco termina en el 2029. Por lo cual, sí que se aconseja que el proyecto tenga una duración máxima de 2 años. Un proyecto que tenga una duración más allá de 2 años tendrá que explicar cuál es el motivo, porque no es normal que un proyecto de una inversión de 1 millón a 2 millones de euros dure más de 2 años en marcha. Pero bueno, es una opción que se tiene para proyectos que se presenten pues, a partir de 2026, por ejemplo. Muy importante, 2 criterios más para que veamos que la persona es beneficiaria.
como se decía al principio de la jornada, el SENAR tiene que estar incluido en el anexo 2. Casos reales que tenemos en la mesa. Tenemos en la mesa solicitudes de proyectos que son del sector agroalimentario, de una empresa que se dedica a envasar aceitunas de otro municipio, y evidentemente es que eso no es de fondo FEDER. El sector de la aceituna, como sabéis, lo incentiva FEOGA a través de la Consejería de Agricultura. Tenemos casos también que no están en este municipio, de una empresa que se dedica a envasar legumbres. Las legumbres son agroalimentarias. Entonces, tened cuidado con eso porque las actividades están perfectamente reflejadas en el anexo 2. Y los requisitos, además de que sea PYME, tiene que ser del sector industrial o del sector que esté en el anexo 2. Además de tener los 30.000 euros de inversión mínima y además de otros requisitos que yo explicaba. Entonces son una serie de requisitos que ya, si se cumplen esa barrera de entrada, el proyecto, y si no se cumple el efecto incentivador, el proyecto tiene bastantes posibilidades de que se apruebe el proyecto sin mayor duda. Entonces, es importante que antes de meteros a tramitar un incentivo, veáis, según vuestro epígrafe IAE, entrar en Google y mirar en el conversor de la agencia tributaria de IAE a SENAE, que es el que se usa, y veis que la carpintería mecánica tendrá un IAE X, que tendrá una equivalencia con el SENAE X, y eso es incentivable. Pero la venta al mayor de productos agroalimentarios, por ejemplo, no la vais a encontrar en el anexo porque no entran como incentivables. En el decreto se ha tenido especial mimo y cuidado a que los proyectos, como decía al principio, tengan viabilidad económica y financiera. En el marco anterior de IDEA hemos tenido muchos proyectos que, no muchos, pero sí que algunos proyectos que tenían una inversión muy elevada y después las empresas no tenían capacidad de acometer el proyecto. Sobre todo se nos daban los casos en el marco anterior con proyectos de nueva creación de empresas que eran nuevas y que a lo mejor presentaban un proyecto de 1 millón de euros con un capital social de 3.000 euros. Y cuando le pedíamos al técnico, le pedía cómo financiar ese proyecto de 1 millón de euros, la empresa aportaba un correo electrónico de una entidad financiera. Os cuento casos reales. Entonces, creemos nosotros que, habida cuenta de que con la experiencia del marco anterior, que hemos tenido bastante problemas en encajar los proyectos en esa incentivabilidad, TRADE pues, se ha cuidado mucho de que ya de entrada disponga de un capital social X o unos fondos propios X. ¿Y por qué cuando te pide TRADE capital social y cuando te pide fondos propios? Pues te pide capital social cuando la empresa tiene menos de 3 años de antigüedad. Entonces, y te pide fondos propios sobre las últimas cuentas anuales presentadas cuando la empresa tiene más de 3 años de antigüedad. Por ejemplo, estamos en una empresa que lleva 2 años constituida, tiene menos de 3 años de antigüedad y presenta un proyecto de 400.000 euros. La horquilla está entre proyectos de menor o igual a 500.000 euros, te van a pedir un capital social suscrito y desembolsado del 15% de tu inversión. De esos 400.000 euros, el 15% tienes que tener en tu capital social si tu empresa tiene menos de 3 años de antigüedad y va a ir subiendo conforme la inversión supere la cantidad. Si tengo menos de 3 años de antigüedad y presento un proyecto entre 500.000 y 1.200.000, tengo que tener un capital del 20%. Y si presento una inversión superior a 1.200.000, un capital social del 25%. Sí que es verdad que tienen cierta dificultad las empresas cuando nos dicen es que mi empresa es de nueva creación y yo voy a presentar un proyecto de una inversión elevada y yo no tengo ese capital. Pero ya os digo, la explicación es esa. La explicación es que se aprobaron proyectos en el marco anterior que finalmente no llegaron a ejecutarse, sobre todo proyectos de nueva creación. Cuando hablamos ya de empresas que ya están más consolidadas, de empresas que tienen más de 3 años cerrados, en sus cuentas anuales ya se van a pedir los fondos propios. Y el porcentaje es el mismo. Estamos en inversiones inferiores a 500.000, porcentaje del 15% de tus fondos propios y del 15% de la inversión que vayas a presentar. Del 20% cuando es 1.200.000 o entre 500.000 y 1.200.000 y cuando supera el 1.200.000 del 25%. Y para los autónomos lo que se va a pedir es que presente el IRPF del último año, anterior a la solicitud,
y se le va a pedir el 15% de sus ingresos de actividad económica que, como mínimo, supere esa inversión. Puedo decir que de la experiencia que tenemos de los proyectos de la Gerencia de Sevilla, muy pocos casos nos hemos encontrado con estos incumplimientos. Incluso autónomos, los autónomos que pues también han podido acreditar, no recuerdo casos de este incumplimiento. Hemos tenido hasta el momento más incumplimientos sobre el efecto incentivador y sobre actividades que no son incentivables que sobre este de la acreditación económica y financiera, que es bastante importante. Todo esto que estoy contando está explicado en una guía que está en el tramitador de TRADE, en la página de Andalucía TRADE. Hay una guía muy didáctica que va explicando paso a paso cada uno de los campos y todos los requisitos que tenéis que cumplir. Y la verdad que incluso hasta nosotros al principio los técnicos usábamos esa guía para que no se nos escapase ningún dato del decreto. Porque el decreto, la dificultad que tiene al principio es que te tienes que manejar, es que tiene unas primeras páginas al principio comunes a todas y después tienes que entrar en unos cuadros resúmenes de cada línea. Y te tienes que ir manejando con la página del principio y con el cuadro resumen de la línea que vayas a llevar. Y yo os aconsejo que la guía es bastante didáctica, está actualizada y está todo esto explicado. Repasamos todo lo que hemos contado. Requisitos de crecimiento empresarial. Los requisitos son empresas que sean pequeñas o medianas, según la definición del anexo 1 del reglamento de la Unión Europea, que estén constituidas, que sean entidades mercantiles o que sean autónomos, que tengan un establecimiento operativo en Andalucía, por ejemplo, una empresa de otra comunidad autónoma que quiera presentar un proyecto, lo puede hacer, pero evidentemente el proyecto tiene que estar aquí ubicado en alguna de las provincias de nuestra comunidad autónoma. Que sean pymes cuyos SENAE estén incluidos en el anexo 2 y que no estén excluidas de las ayudas FEDER, que es el caso del ejemplo que he puesto de agricultura, que tengan la capacidad económica y financiera suficiente que hemos comentado, el capital social o el fondo propio. Y bueno, en principio no hay limitaciones del número de solicitudes. Aquí os voy a contar una cosa importante. A ver, es importante que sepáis que cuando una empresa presenta un proyecto y ve que sus fondos propios no alcanzan lo que se le pide al decreto, y además va a presentar un proyecto de, vamos a poner, 1 millón de euros y no alcanza el 20% de fondos propios, y la empresa quiere fraccionar esa solicitud en 2 solicitudes, ya os digo de antemano que el decreto recoge un artículo que los trata como proyectos únicos. Entonces, os lo digo porque esto es importante que lo sepáis. ¿Qué es un proyecto único? Una empresa no es límite para presentar solicitudes, pero una empresa que presenta solicitudes en 3 años se trata como proyecto único. De hecho, ya tenemos casos en los que estamos tramitando en el mismo COFI, el COFI es el Comité de Inversiones Financieras, y el incentivo que es el que valida y aprueba. Estamos presentando los distintos proyectos que ha presentado la empresa en el mes de julio, de septiembre y de octubre en la misma comisión. Y se tratan como proyecto único. Y si hay mucha diferencia temporal, tened en cuenta que en esos 3 años se van a tratar como proyecto único. Y el requisito de los fondos propios se va a tratar hasta el último proyecto. Se va a comprobar que el último va a ser la suma de los anteriores. No sé si me estoy explicando, esto es muy importante, esto está en el decreto explicado, pero con el lenguaje administrativo, y es muy importante porque tenemos casos reales de empresas que están presentando inversiones elevadas, pero bueno, hasta ahora todas están cumpliendo el último proyecto, lo cual nos alegra mucho porque... Pero bueno, yo lo quiero explicar aquí en este foro, que sepáis que se tratan como proyecto único si están presentados en 3 años, ¿vale? Para el requisito de la capacidad económica y financiera. Y tantas exigencias que tiene el decreto, pues, que ofrece el TRADE, ¿no? Y qué incentivo, qué intensidades ofrece, y qué tipos de gastos está incentivando en la línea de crecimiento empresarial. Pues el decreto de TRADE, otra ventaja que tiene, aparte de la simplificación administrativa de los trámites, es que tiene unas intensidades superiores a la anterior. Es que una pequeña empresa y una micro parte de una intensidad mínima del 45%, mínima. Y os puedo decir que la mayoría son pequeñas empresas o micro.
Y la empresa mediana pues, tiene un mínimo de un 35%. Y los máximos, la pequeña puede llegar al 60% y la mediana al 50%. Entonces son unas intensidades, la verdad, que son bastante atractivas. Aquí en este municipio ya tenemos ya algunos proyectos aprobados y os puedo decir que han superado el 45%. Con lo cual, la verdad que eso es gratificante. No se han quedado en el 45%, han superado el 45%. ¿Y qué tipología de gasto incentiva el decreto? Aquí me voy a parar un ratito. Terrenos urbanos. Este decreto, el anterior de IDEA, y comparo porque yo estoy segura que aquí entre consultores y empresarios habéis manejado también el decreto anterior, la orden de IDEA anterior. Aquí trae, incentiva terrenos que sean urbanos, no que no estén en parcelas rústicas. ¿Por qué? Porque ya sabemos los problemas urbanísticos medioambientales, que ya si quería hablamos al final de nada de todo esto. Entonces, el terreno tiene que ser una parcela urbana, si no el terreno no se puede incentivar. También lo estamos encontrando con naves que están en parcelas rústicas. Y ahí se le está poniendo una condición, se le está pidiendo en la propuesta de resolución provisional, cuando han adquirido una nave en una parcela rústica o ya tienen una nave y han pedido incentivo para construir o reformar esa nave, en propuesta de resolución provisional, el inicio de los trámites urbanísticos medioambientales. Estos son casos reales en un municipio que está bastante cerca de aquí. De un caso real. Esto es muy importante, con los trámites urbanísticos medioambientales. ¿Por qué? Pues porque al final se aprueban los proyectos y no da tiempo a que justifiquen, porque esos permisos ya sabéis que son muy largos. Esos son muy largos. Y después se pierde la ayuda, se tiene que consignar un presupuesto y al final es una pérdida para el empresario y para la propia administración de nuestra comunidad autónoma. Se incentivan los bienes de equipo de proceso y los bienes de equipos auxiliares. Los bienes de equipos auxiliares son todas aquellas inversiones que forman parte, que ayudan a esos bienes de equipo. Por ejemplo, un aire comprimido que va a ayudar a que la máquina de arte gráfica que tenga que imprimir lo que tenga que imprimir, pues va a ayudar a que esa máquina pues, tenga esa capacidad. Un bien de equipo auxiliar sería la instalación eléctrica específica de esa nave. Perdón, de ese bien de equipo, no de la nave, de ese bien de equipo. Entonces, esas son partidas que se van a incentivar. La adquisición y el tratamiento de software también se incentiva, no los sistemas operativos ni la temática, el arrendamiento financiero. Aquí os voy a explicar una cosa, esto es importante. Estamos teniendo casos de proyectos que se están financiando con leasing y claro, el leasing, te vamos a incentivar las cuotas de leasing que vayas a pagar en ese periodo de ejecución. Si tú tienes un proyecto en el 2025 y dices que el leasing te dura hasta el 2030, el decreto te pide que tengas la opción de compra durante la ejecución, antes del 2030 tiene que tener esa ejecución de compra, pero es que tan solo te vamos a poder incentivar las cuotas del leasing que tengas hasta que termina tu periodo de ejecución, que como máximo va a ser 2029. Pero es que es una pena que no podamos incentivarte la cantidad total de lo que te cuesta tu bien de equipo. Sí que es verdad que el leasing tendrá sus ventajas fiscales y sí que es verdad que tiene menos riesgo. Pero si tú cumple, esto es un consejo que estamos dando, que sí que lo recoge el decreto, pero es que si tú cumples tus requisitos de tu viabilidad económica financiera, tienes tus fondos propios y tú tienes tu banco y que incluso puedes ignorar la resolución en tu entidad financiera, comprar o pide un préstamo que el banco te financie ese préstamo, pero acredita una factura de compra. Es un consejo que nos estamos dando, porque es que si no, es que se te queda la inversión que no está totalmente incentivada. Que el ICI tendrá sus ventajas, pero tiene un inconveniente de cara a la ley general de subvenciones. Lo que pueda, las cuotas que pueda acreditar. Y el interés no es incentivable. El interés de la cuota tan solo es la cuota de amortización. Entonces, con eso tener cuidado con ese tema. Y los activos inmateriales también son incentivables. Entonces, hasta ahora, todo eso es lo que podemos contar de crecimiento empresarial. La otra convocatoria de pequeña empresa tiene bastantes similitudes en la de crecimiento empresarial, pero también tiene una serie de diferencias. En pequeña empresa está la casuística del decreto, es una cosa importante que también estamos aconsejando, que
os leáis muy bien el decreto, estéis muy seguros qué tipo de convocatoria vais a elegir, si es crecimiento empresarial o creación pequeña empresa. Creación de pequeña empresa solamente son las pequeñas empresas las que pueden presentar su proyecto de creación. Entonces, si estamos con una empresa mediana y como la mayor parte de los casos los empresarios desconocen si son pequeñas o son medianas, si te confundes, te equivocas y tú eras una mediana y has pedido incentivo por creación de pequeña empresa, ya has pedido la ayuda. No hay posibilidad de reclasificar esa solicitud a otra línea. Y esto es importante. Y en caso de duda, pues pide tu proyecto por crecimiento empresarial, creación de nuevos establecimientos. Y ahí no te vas a equivocar. Ahí da cabida para todo. Sí que es verdad que la intensidad es menor a creación de pequeña empresa, pero es que ahí no te vas a confundir. Ahí atinas bien. Entonces, en creación de pequeñas empresas, lo primero, pequeña empresa y que tenga una inversión superior a 30.000 euros. Igual los requisitos, que sean empresas viables desde el punto de vista técnico, económico, financiero, que con el proyecto creen un nuevo establecimiento en Andalucía. Tiene una ventaja de que aquí el ejercicio privado no existe durante los 6 primeros meses anteriores a la solicitud de la ayuda. Es una ventaja porque si yo he comprado una máquina 3 meses antes de mi solicitud, no voy a tener problemas. No voy a tener problemas porque no tiene efecto incentivador, pero solamente en esta línea. Y el caso de ejecución del proyecto, pues lo está estableciendo en el 2029. Entonces tiene esa ventaja respecto al crecimiento empresarial. Tiene también una serie de una casuística muy específica, porque no sirve que sea que presente un proyecto para crear una empresa que sea una continuidad de otra anterior, que le doy de baja y presento esta solicitud para este proyecto. Por eso se indica que no se haya hecho cargo del financiero anterior, que no haya distribuido beneficios. Tenemos que ver que no haya repartido dividendos en esos 5 primeros años, porque pueden ser empresas que hayan estado constituidas en 5 años y entrar por aquí, pero no puede haber repartido dividendos en ninguno de esos 5 años. Por eso digo que hay que tener cuidado con esto. Y que no haya adquirido otra empresa, ni haya sido una operación de concentración. Los requisitos de viabilidad económico-financiera, pues no se tan pesados en la perspectiva, son los mismos que el crecimiento empresarial. La tipología de gastos subvencionables, pues es la misma que el crecimiento empresarial, pero incluye una nueva partida, que sería la de planificación, ingeniería y decisión facultativa. Estos son los típicos gastos de ingeniero de proyecto, que me va a elaborar un proyecto para que yo pues, vaya a construir mi nave. Compre mi terreno, voy a construir mi nave, pues esos gastos de planificación e ingeniería pues se pueden incentivar. Y aquí pues tiene una ventaja de que parte de una intensidad inicial superior a la anterior. En crecimiento empresarial el mínimo es el 45%, aquí el mínimo es el 55%, llegaría al 75%, con un tope máximo de 1 millón de euros de incentivo. Por eso estos proyectos no están dirigidos a proyectos que sean de mediana empresa, sino que sean pequeñas, y a proyectos que tengan una inversión muy elevada, porque tiene un tope máximo de 1 millón de euros de intensidad de ayuda. Llega al 75%, pero en valor absoluto no puede superar el 1 millón de euros. Y hablamos del mínimo y del máximo. ¿Cómo se llega a ese máximo? Pues el decreto tiene una serie de características adicionales. Tiene esa ventaja de que tú tienes un mínimo garantizado y que tú puedes llegar a un máximo. Llegar al máximo es muy complicado, pero sí que se puede conseguir algún que otro porcentaje. Por ejemplo, si mi empresa está promovida por mujeres en su mayoría, o tengo implantado un certificado de empresa familiar responsable, pues aparte de ese 45% mínimo de crecimiento empresarial o del 55% mínimo de pequeña empresa, me voy a llevar un 2% más. Y vamos sumando hasta llegar al tope máximo. Si mi proyecto está dentro de los SENAE de alta y media tecnología, pues son SENAE que están incluidos en la orden, son SENAE destinados sobre todo a empresas que se dedican a fabricar maquinaria, a empresas que desarrollan software, un 2% más. ¿Que voy a crear empleo? Pues puedo tener hasta un 5% adicional. Un 2% es cuando voy a crear una mujer, un 1% cuando voy a crear un empleo de hombre. Y con
con un tope máximo del 5%. También la ubicación de proyectos, si el proyecto está en Aerópolis o con algún parque tecnológico, un 2% más. Si mi proyecto es una cooperativa o una SLL o está formado en su mayoría por jóvenes menores de 35 años, un 2% más. Y si mi proyecto está dentro de una de las líneas estratégicas de la S4 de Andalucía, que son líneas estratégicas, un plan estratégico que tiene la Junta de Andalucía para llegar a converger con lo que le pide la Comisión Europea. Estos son líneas, son proyectos que tendrían que estar encajados en la construcción sostenible o en la economía circular o en el desarrollo de software, en proyectos de salud, proyectos de tecnología, una serie de líneas estratégicas que se están incluidas en 2% adicional. Entonces, hay, digamos, una ventana abierta en la que, bueno, se puede llegar a más de ese mínimo, pues creando empleo o bien, pues, con todas estas características que hemos comentado. Y las intensidades las tenéis aquí, las tenéis también, creo que los folletos que tenéis repartidas en la parte final. Y ya sabéis, la pequeña y mediana empresa, el crecimiento y mejora de competitividad, los mínimos que tiene, la puesta en marcha y los máximos. No quiero ser tan pesada porque entiendo que esto tiene su complejidad, lo tenéis aquí. Y ahí está escrito. Hay otra última convocatoria, la del proyecto de imagen empresarial. Son proyectos muy específicos. En esta jornada que estamos partiendo en los territorios no nos estamos parando mucho, porque son proyectos que no son no son tan populares, ¿verdad? Son proyectos muy específicos. Un proyecto de I+D, pues aquí es importante deciros que en todas estas convocatorias del decreto, las no pymes, las empresas grandes, por sí solas no pueden pedir incentivos, solamente tienen cabida en proyectos de I+D+I, siempre que colaboren con una empresa pequeña. Y estos son proyectos en los cuales pues, hay como dos categorías de proyectos. Están los proyectos de investigación industrial o los proyectos de desarrollo experimental. Los de investigación industrial son aquellos proyectos en los que las empresas destinan un equipo de técnicos que tiene de personal propio, dedicando 2 años mínimo a investigar sobre una tecnología que todavía son muy incipientes, que tienen mucho riesgo técnico, que pueden colaborar con otras empresas pequeñas o con empresas grandes, o proyectos de desarrollo experimental, donde son proyectos de aplicación tecnológica. Como ya os digo, son proyectos presentados por pymes o por no pymes que colaboren con pymes. Y el presupuesto sí, en las otras dos líneas de crecimiento y de puesta en marcha, teníamos casi 208 millones de euros. Aquí el incentivo o la convocatoria tiene destinado al principio 36 millones casi de euros, porque son proyectos muy específicos. Aún así, pues, en Sevilla la verdad que tenemos esa suerte, que además de tener más solicitudes respecto al resto de provincias de todas las líneas, el IMATE también, como tenemos aquí, las principales cabeceras de las empresas grandes, que son las que también arrastran las empresas pequeñas, las empresas del sector, de los sectores agroalimentarios, que aquí sí tienen cabida. Eso es importante saber que las empresas del sector agroalimentario, de la aceituna, del aceite, de todas estas tienen cabida en los proyectos I+D. Pues son empresas bastante más solicitudes que el resto de provincias. Son proyectos que tienen que estar desarrollados en nuestra comunidad autónoma. Igualmente no pueden estar iniciados con fecha anterior a la solicitud, también tienen que tener una viabilidad técnica, económica y financiera. Aquí nosotros pedimos que un evaluador externo evalúe ese proyecto, si encaja o no en el proyecto de I+D, porque evidentemente nosotros no somos conocedores de toda la tecnología. Entonces esto se subcontrata a empresas externas que hagan una evaluación científico-técnica de ese encaje del proyecto, y hasta que no está ese informe de evaluación, nosotros pues, no presentamos, no hacemos el informe y no se puede presentar en copia. Y eso pues nos libera de tener que evaluar un proyecto que nosotros desconocemos esa tecnología tan incipiente. El impacto lo evaluamos nosotros, son proyectos con un máximo de 2 años, con lo cual si el proyecto de I+D que se presenta es de 3 años, ya sería motivo de desestimación, porque el máximo son 2 años. Y tiene que estar ese proyecto encajado en una de las líneas estratégicas de la S4 de Andalucía.
Y ya os digo, o pyme en solitario, o una pyme con otra pyme, o una pyme con una gran empresa. Los requisitos. En definitiva, pues lo importante es que aquí la capacidad económica financiera no se mide por los fondos propios ni por el capital social, se mide por el fondo de maniobra que se toma del último impuesto de sociedades presentado a fecha anterior a la solicitud, que ese fondo de maniobra, que ya sabéis que la diferencia entre activo circulante menos el pasivo circulante supere el 20% del proyecto que presente, y si no lo puedes aportar, pues tienes que presentar un aval, y que no se pueden subvencionar más de 3 proyectos en la convocatoria por empresa. Aquí sí hay límite, en las otras líneas no hay límite y aquí sí que lo hay. Y el importe máximo de subvención sería 400.000 euros por beneficiario. Y los gastos subvencionables son el gasto de la nómina, del personal de tu empresa, los gastos de investigación, de consultoría externa y los gastos indirectos, que es el 15% del gasto de personal. El son 30.000 euros, las intensidades, aquí tenéis distintas intensidades que también están en los folletos, ¿vale? Dependiendo de cómo se presente el proyecto. Y bueno, ¿cómo se tramita todo esto? En la página web de Andalucía Trade tenéis el de ruta andaluciatrade.es, tenéis el tramitador. Como os digo, tenéis que elegir muy bien si es creación de pequeña empresa, si es crecimiento empresarial o si es un proyecto de más, porque si no se elige bien no cabe reclasificar la otra. Tenéis una atención de duda de info@andalucia.es, que eso lo atiende la oficina virtual de nuestros servicios centrales. También añadimos aquí nuestro propio correo electrónico de la agencia provincial, sevilla@andaluciatrade.es. Y bueno, es importante también deciros que lo de la guía es muy importante, la guía de didáctica de cada una de las líneas. Y yo creo que ahora lo más interesante será luego preguntar que tengáis, ¿no? Lo ponemos de pie. Bueno, pues nada, muchas gracias, Marta. La verdad que son muchas cosas, pero bueno, al final aquí hay muchos esperanza, algunos consultores y tal, y al final te metes en la vorágine y se tramita. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que yo le decía a Esperanza que muchas veces digo, no sé si al final cuando acabamos la jornada incentivamos o desincentivamos para presentarlo, porque al final son tantos los requisitos, pero sí es cierto que yo, por ejemplo, pillé en la primera parte mía de esta legislatura, que llevo desde el año 22 en este cargo. Es verdad que me tocó cerrar ideas, la agencia Ideas, como sabéis lo lamentable al final que es tener que dictar pérdidas de derecho al cobro a las empresas, ¿no? Es decir, eso es lo peor, ¿no? Más desagradable, ¿no? Porque al final está haciendo un perjuicio a la empresa, nos hacemos un perjuicio a nosotros mismos, al final las empresas van a los contenciosos, ahí no sabe qué va a pasar, si ganan el contencioso las empresas al final ya no podemos utilizar los fondos europeos, tenemos que pagar a las empresas con dinero propio de la Junta, es decir, que se lo estamos quitando a otras cosas importantes. De verdad, que no quiero decir que lo de las empresas no sea importante, entenderme, ¿no? Pero es verdad que tenemos que quitar lo mejor de dinero pues, a sanidad, a salud, a educación, a otras cuestiones, ¿no? Y al final, pues, bueno, las empresas, siempre nosotros nos llevamos la razón. Yo sé que los jueces han dicho, no, que esta empresa lleva razón. La línea esa tan muchas veces que hay, que es industria y que es agroindustria. Cuando la agricultura hoy en día, la mayoría son todas industrias al final, porque al final, bueno, o sea, al final lo que contaba la anécdota del gazpacho, ¿no? Un juez dijo que el gazpacho al final era industria, no era agroindustria. Porque al final hay una transformación del tomate que al final es una sopa y entonces al final es industria, no va por agroindustria. Fijaros hasta qué punto llegan estas cuestiones y hay gente que, bueno, entonces al final quiero decir que es un encordio para todo el mundo. Sí es verdad que con todos los requisitos que hay, que nosotros queremos explicarlo muy detalladamente, porque al final esto es lo que hace que no ocurran esas cosas, que no vayamos a un litigio entre la empresa, la administración, que no, la verdad que no le gusta a nadie, al final merece la pena. Yo siempre acabo concluyendo de que merece la pena. Es decir, yo como empresa quiero comprar una máquina, además que es la más sencilla que hay, ¿no? Los bienes de equipo. Yo voy a cambiar mi proceso de producción, voy a comprar una máquina de 200.000 euros
¿vale? Para mejorar mi proceso productivo. Y si al final consigo que sean 200.000 euros, me den 100.000 euros, oye, pues yo creo que merece la pena. Y además nosotros, encantadísimos de la vida, porque los dineros al final tienen que quedarse en la tierra, tienen que quedarse en Andalucía, tienen que quedarse en Sevilla y no tener lo que devolver a Europa, que eso es lo más desagradable que puede haber. Hasta el año 29 tenemos tiempo y desde luego vamos a hacer muchísimo hincapié en eso. Entonces, vamos a buen ritmo. Después hay otro tipo de proyectos que son más complejos, es decir, es que aquí es desde una máquina simple y sencilla con 3 presupuestos, presento mi subvención y ya está, hasta lo más complejo de que yo quiero comprar el solar que hay al lado, y además quiero construir una nave y en esa nave voy a poner una nueva línea de producción, que es lo que decía Esperanza, que es un proyecto global, ¿vale? Que también las hay, también las hay ese tipo de proyectos, ¿vale? Ahí se ha dicho, bueno, ya no está los requisitos, pero se subvenciona el 10% del bien inmueble. El 10% no de lo que cueste, perdón, Esperanza, que yo haga hincapié, pero como ya lo he escuchado tantas veces, pero no sé casi ¿no? El 10% no del valor del solar, sino de lo que es el proyecto. Es decir, el solar me cuesta 200.000 euros y yo voy a presentar un proyecto de 1,5 millones, es el 10% del 1,5 millones, ¿vale? No de los 200.000 euros del valor del solar, ¿vale? Cuidado también, que eso también hay mucho hincapié de los requisitos de las compras de los bienes inmuebles, las compras de las naves, las compras de tal. Ahí tiene que ir un notario a levantar actas, Cuidado con eso, Cuidado, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que presentarle desde Europa de que ahí no había nada en ese solar y que cuando ha acabado el proyecto y se ha subvencionado hay una nave con todos los requisitos indispensables, ¿vale? Entonces, antes de pero si queréis, bueno, os preguntáis, el levantamiento de actas, ¿vale? Las naves de segunda mano, cuidado, las naves de segunda mano. Hay que asegurarse de que esa nave no ha sido incentivada anteriormente. Hay muchas naves públicas, ayuntamientos, que han sido incentivadas con fondos europeos en su construcción, ¿vale? O ha sido una sociedad de desarrollo, da igual. Esas naves, si yo las voy a comprar de segunda mano, tengo que ver el histórico de la subvención que lo tiramos nosotros de él y se sabe. Entonces hay que tener cuidado que esa nave anteriormente no haya sido construida con una subvención. Si yo me equivoco, me corría a mí también. Entonces, pero son cuestiones que a lo mejor a ella, pues, con toda la explicación que tiene, se le pasan y que es importante saberlo. Si yo voy a arreglar todo el tendido eléctrico, el saneamiento de la nave, también entraría dentro de la subvención, ¿vale? Una nave antigua, yo la compro, imaginaros, no está subvencionada anteriormente, la puedo subvencionar, la meto en el proyecto. Si yo tengo que cambiar cableado de todas las naves, todo el tendido eléctrico porque voy a enchufar una máquina de mucha potencia y me es necesario, pues evidentemente eso también entraría. Todo lo que es el presupuesto del fontanero, del electricista, todo. De todas formas, ante cualquier duda, como ha dicho Esperanza, ahí tenéis el correo de la delegación, o sea, de la gerencia provincial, y bueno, nada, que incluso antes de presentar el proyecto, oye, esto me podría tal, y lo podemos atender perfectamente, ¿verdad, Esperanza? Porque al final, oye, esta es mi idea, yo aquí que podría entrar, que no podría entrar, este es mi proyecto. Y bueno, y ya poco más. Bueno, lo de los requisitos urbanísticos medioambientales, eso es fundamental, Eso es fundamental, es decir, muy triste. Había proyectos por ideas que, bueno, Gerardo que es que el ayuntamiento, y al final, yo soy concejal de pueblo, Yo sé lo que cómo funciona el ayuntamiento. Tú empiezas con un proyecto de actuación y te dice que en 1 año y medio puede estar resuelto y te puedes pegar 4 años para que te aprueben el proyecto de actuación. 4 años, ¿vale? Y muy importante también, si yo voy a comprar una máquina, que esa máquina necesita calificación ambiental, porque la máquina es para cortar, imaginaros, una carpintería, y cortar la madera y echa, no sé, humo por tal. Tiene que pasar por medio ambiente, los permisos medioambientales. Que lo mismo si es por el ayuntamiento, en este caso es más rápido, es calificación ambiental, pero si tienes que ir a la delegación nuestra de la Junta de Andalucía, las AU famosas, las autorizaciones ambientales unificadas, tienen su tiempo y tardan su tiempo, ¿vale? Entonces, como dice Esperanza, tú echas la solicitud y tú eres el que pones el tiempo. Sí, tú no tienes que echar la solicitud y decir voy a empezar mañana el proyecto. Yo voy a echar la solicitud y empiezo a lo mejor al principio de 2026 y lo termino. Tú eres el que pone el horizonte temporal, no somos nosotros.
Entonces, bueno, que juguéis con los plazos en ese sentido, porque bueno, tenéis que estar pendientes, si estáis pendientes de alguna autorización medioambiental o urbanística, mucho cuidado con eso, ¿vale? Y poco más, ahí está, ¿no? Ah, bueno, eso sí es otra cosa. Eso también es muy importante, ¿vale? Los préstamos ICO. Los préstamos ICO al final, como ha dicho Esperanza, ahí hay que hacer un cronograma, digamos, financiero de la inversión, ¿vale? Entonces, los préstamos ICO, cuidado con ellos, computan como subvención, computan como subvención. Entonces, al final, la subvención no puede llegar a más del 75% de fondos públicos. Es decir, yo hago una composición del lugar, yo tengo un 20% de fondos propios, un 50% que me va a dar la agencia Prades, tengo un 70%, pero hay un 30% que tengo que justificar cómo lo hago. Si ese 30% me voy a ir y los bancos te van a dar, muchas veces tiran de los préstamos ICO antes de los fondos propios porque les interesa, ¿vale? Los ICO computan como subvención, cuidado, eso también es importante que lo tengáis en cuenta. ¿Por qué? Porque al final, en el cómputo general, si sobrepasáis el 75% de los fondos públicos, pues decae también el proyecto, ¿vale? Pero eso al final no nos enteramos hasta la justificación. Es un detalle que tú has hablado muy bien, que nos llamaba mucho coraje. Yo hace poco estuve en una empresa que me dijo, oye, es que me han denegado proyectos. Y claro, tenían una póliza, fijaros, hasta donde llegan los requisitos, tenían una póliza firmada en abril y la solución la habían echado en mayo. ¿Vale? Y a lo mejor pues, dices, tú me cago en la mano, que yo tengo que tener la financiación para poder presentar y hacer mi cronograma, digamos, financiero. Pero... Perdona que te interrumpa, eso es importante. Y si el préstamo pone para adquirir la máquina plegadora, modelo, porque algunos bancos es que ya no pueden hacer nada. Porque ha habido otros casos en los que han aportado un préstamo, pero los bancos con buen criterio no han determinado la finalidad del préstamo. Y ahí sí que nosotros no podemos invalidar nada. Pero si pone máquina plegadora, y tenemos otro caso que nos dio mucha pena, que llamamos a la empresa de una carpintería metálica, que la financiación era un préstamo avalado por Garantía. Garantía sabe que es la Junta y es público. Y todo el préstamo estaba avalado por Garantía. ¿No podemos hacer nada? Si son préstamos anteriores, es decir, ¿quién no tiene un ICO ahora mismo todavía activo? Claro, pero si tú lo metes, que ahí donde tiene que estar, ¿no? Ya, si se le pide a la empresa, ¿cómo vas a financiar tu proyecto? Y ahora la empresa te aporta ese préstamo y lo sube a la plataforma. Y ahora, ese préstamo ICO viene, porque los ICO que vienen clavados, hay otros que no, que te ponen ICO circulante, ¿no? En la época de COVID. Puedes tener varios préstamos anteriores, pero no decir que este nuevo proyecto lo va a financiar con la empresa. Pero mira la letra pequeña del préstamo, porque es que hay entidades que es que te ponen la máquina modelo tal y no podemos hacer nada. Es más que nada que no aparezca en el préstamo a qué va destinado. Pero yo incluso, esto no claro, le digo, oye, hacer un recurso de reposición y decir que la póliza era para gastos corrientes de la empresa, que no tiene una póliza de crédito para unos gastos corrientes de la empresa. Pero es que si en la póliza te dice el banco es para financiar la máquina tal y la estás pidiendo en abril y tú solicitas la ayuda en mayo, es que es una pena. Es que eso se carga el efecto incentivador. Eso es el efecto incentivador. El efecto incentivador que tanto hincapié hacemos con los fondos europeos es que no puede haber nada, ni un presupuesto. Mira, yo siempre pongo el ejemplo, la máquina esta es la única que hay en un proveedor de Alemania. La única, ¿vale? Y tú necesitas tener presupuesto, tienes que justificarlo. Pero el presupuesto no lo firmes. Hay gente que firma el presupuesto, lo acepta y ahora que nada más con la aceptación del presupuesto ya te carga el efecto incentivador. Todo lo que tenga fecha anterior a la solicitud, ahora tú echas la solicitud en el tramitador y una vez que esa fecha de solicitud es lo que te marca el efecto incentivador. Por eso digo que la fecha de solicitud, ¿sabes tú que tienes experiencia? Si quieres comentar algo. Sí, quería comentar que, por ejemplo, el presupuesto lo tienes que tener, aunque no lo tengas aceptado, pero tienes que tener. Antes de puedes montar el proyecto. Claro, evidentemente. Pero no aceptando el presupuesto. Porque va a tener fecha previa a la solicitud. Eso es importante, Las asociaciones estamos pidiendo los presupuestos, estamos pidiendo las cuentas anuales. Depositadas. 14 cosas. Claro. El año pasado hicimos un montón de cosas y estamos haciendo una oficina nueva
que aún no están compradas, solo es un alquiler. No sé si el día que vayamos a comprar, pues, habría alguna forma de decir, oye, esto sí que es una mejora porque lo teníamos alquilado y no lo vamos a comprar. Cuidado, Yo tengo unas pocas preguntas. cuidado, lo que aquí es importante que siempre suele ir ligado a un factor productivo, cuidado, que no vale comprar una nave para un almacén, eso no te vale. No, Vale, son lo que quiero decir, o una oficina. No cabemos donde estamos y hemos tenido que irnos de aquí, que hemos alquilado con un intento de hacer una compra o otra nave que estamos reformando y claro, la idea es comprarla. Pero tú la oficina la construís y vas a poner una línea de producción nueva. No sé si me estás Pero es que entendiendo. mi línea de producción, nosotros que nos dedicamos a la ingeniería, mi línea de producción es mi gente montando los ordenadores haciendo así. Esa es mi línea de producción. Bueno, pues eso habría que justificarlo, ¿no? O sea, Mi línea de producción es la gente trabajando haciendo ingeniería a nivel internacional. Pero tienes que mirar los escenarios. Mira el escenario, porque hay algunas que no. En el Hay área algunos social. que no están incentivados, ¿no? Claro, tienes que mirarlo. Vuestras actividades tienen que estar dentro de un escenario que se llama ensayo. Las empresas que hacen calibraje, sí, pero la ingeniería, y por desgracia no quiero que Y se van a pedir un porcentaje, si ya lo cenáis, se va a pedir un porcentaje de ingresos por ese escenario para considerar la... No, lo que se pide, lógicamente hay entidades, hay empresas que tienen su alta censal actividades que no son elegibles. Por ejemplo, siempre pongo la carpintería metálica, ¿no? Pero yo creo que es un caso que aquí en el territorio, una carpintería metálica, una panadería. Una panadería, ¿no? Una- Una industrial. Y que además tiene tiendas de panadería, tiene comercio y la fábrica. Pues claro, tiene que presentar una declaración responsable diciendo que el proyecto va dirigido al escenario principal que es industrial. ¿Sabes? Eso no. En cuanto a la hora de maquetar, digamos, un proyecto, ¿es mejor un proyecto grande o varios proyectos pequeños? Aunque se trate como único, pero ¿hay alguna ventaja presentar varios proyectos en vez de uno grande? Pues mira, yo como técnico te digo que lo mejor es simplificar para el empresario. El empresario es el primero, es que el empresario, y es que lo que no logramos entender, que hay empresas que presentan, de verdad, y han presentado como 5 o 6 proyectos, una máquina, otra máquina y otra máquina, y otra máquina, son 5 solicitudes donde se van a pedir 5 veces las mismas cosas. Bueno, las mismas cosas. El trámite medioambiental 5 veces, los documentos, o sea, el trámite 5 solicitudes, de verdad que hablo de casos reales. Entonces, si la empresa tiene capacidad económica y financiera y sabe ya que se va a tratar de un proyecto único, esos 5 proyectos, en esos 3 años, pues planificar, intentar hacerlo en 1 o en 2, pero no dividir tanto si la empresa tiene esa capacidad. Es que esto es muy pesado, son muchos documentos. No lo digo por la capacidad, lo digo porque como el proceso ya, la introducción es farragoso, muchas veces divide y vencerá. Si se me cae una pata, se me cae una. Dependiendo Hay dos, por eso pregunto. Claro, y otra cosa es que hay veces que lo haces por fases, por intentar que te retorne esa subvención que te ayuda a terminar de financiar el proyecto. Entonces, pero si tú ahora me dices que lo vais a resolver todos en uno, no sirve eso, No, ¿no? todo uno es la cantidad económica y los fondos que te van a pedir. No, pero el tratamiento es independiente. Claro, y te resuelve conforme tú lo vas presentando, porque lo que quiere es que eso es que recuperar algo para seguir invirtiendo, ¿no? De hecho, hay proyectos, son casos reales, pedido en julio, otros pedidos en la empresa en septiembre, eso se han ido al mismo coffee. Sí, pero si hay uno una que haya margen. pedido en julio y la misma en enero, no, van en distintos, porque si no, no hay... Solo que va como el mismo porcentaje, ¿no? Por se ser hace, más o menos. se hace Pero ya proyectos. tenemos casos reales, esto es de la semana pasada, no vayan a ver la foto y esto de la semana pasada. Un solar con su máquina detrás, estuvimos ahí viendo un empresario, un proyecto de 5 millones de euros, 2,5 millones se le ha podido dar casi un 50%. Nos han dicho, en cuanto nos ingreséis dinero, estamos en otra fase. ¿Vale? Entonces ellos lo han faseado con un buen criterio, además, porque además después tardan en justificar y se tardan en pagar. No vamos a Ahí es donde seguir. digo yo, como es la línea temporal, es decir, yo he tenido que acabar poniendo todo el dinero de la inversión y después me llega el dinero. Sí, pero tú puedes ignorar en la resolución. Es decir, cuando reciba la resolución nuestra, la resolución firmada por
otra vez, tú puedes ir al banco y la pignola. Sí, y ahí, de hecho, consigo el dinero con la... eso es, hay un acuerdo que le ha hecho una consejera, ¿vale? Carolina España ha hecho un acuerdo con las entidades financieras para que sirvan esas resoluciones con... Ahora, cuidado, se pueden anticipar dinero que después el proyecto salga, cuidado, que después vienen los problemas. Después la justificación, ¿verdad? Ese es el miedo que a mí me da la leche. Yo cuando hablaba con la esperanza digo, madre mía. Pero el banco te puede aceptar y después el proyecto no salir. Eso es lo que te comentaba. Eso hay que tener cuidado, ese es el riesgo, Y el interés que te cobrará el banco, porque yo creo que en la agricultura también, que ya está funcionando, funciona en bancos anteriores, el banco por adelantarte te cobrará un interés, evidentemente. Claro. Es un riesgo bastante alto entonces, ¿no? Hombre, eso es... Es que entonces es mejor Te que puedo asegurar- el proyecto para después... Te puedo asegurar que cuando el proyecto se resuelve positivamente ha pasado 2 millones de filtros, Te lo puedo asegurar, Ellos son pesados... ¿Y el tiempo más o menos? Perdón, pero pesados pidiendo documentación, pidiendo tal. Ahora, que nosotros vemos que hay un problema a lo mejor de una autorización medioambiental, una autorización, yo no te digo no vaya al banco, espérate, tenga todos los permisos, pues como perder el banco el dinero por lo que te devolver. Pero que imagino que el 90% de las solicitudes que se están dando, nadie se hace con el banco primero y luego espera el proyecto, ¿no? Digo yo que estarán haciéndolo directamente con el proyecto aprobado, ¿no? Claro, nosotros damos una resolución de aprobación del proyecto. Ya tú Una resolución. Claro, tú con esa ¿En un resolución, corto plazo? 6 meses En aproximadamente. 6 meses yo tengo una resolución del proyecto. Eso es, si está aprobado o no está aprobado. Y ahora vale. con esa resolución, si tú tienes el dinero, lo vas pagando, es que la cuestión es que tú tienes que pagar las cosas antes de que nosotros demos el dinero. A eso es lo que voy. Pero si a mí me financia el banco y después el proyecto no sale no tiene luz verde, A ver, luz verde sí tiene. La luz verde la puedes recaer tú porque no hayas financiado, o sea, no hayas sí justificado que tengo yo que el aportar los gastos completos. Porque al final no me estás diciendo, no, tú una vez que tienes la resolución, el proyecto ya tiene la luz verde. Nosotros, siempre y cuando tú lo justifiques en condiciones, no vas a tener ningún problema. A ver, no sé si me entiendes. Yo te quiero decir que En la nosotros... fase de justificación. Ahí va, eso es. En la fase de justificación. Efectivamente, ahí no está el problema. Que nosotros ya no te podemos decir que no porque tú ya tienes luz verde. Ahora, si nosotros vemos que la factura no se corresponde con lo que tú has presentado, entonces ya sí. Imagínate que tú me digas, oye, es que yo voy a hacer la máquina que me cuesta 200.000 euros y ahora presento una factura por 250. Ahí el proyecto no decae, eso depende de lo que tú presentes, ¿sabes? Pues esa es la justificación. Ahí el miedo que yo estoy... Pero ya la administración no te puede decir que no, una vez que tienes una resolución positiva, los problemas vienen a la hora de justificar. Pero vamos, si está todo correcto y demás, no debe haber problemas, ¿vale? Bueno, ¿alguna preguntita más? A mí me gustaría hablar también de lo del tema del final, porque puede acometer o meterte en un proyecto, presentar una solicitud y aún no tienes el CENAE que te habilita para ser beneficiario de la subvención, pero te puedes comprometer a tenerlo porque la actividad que vaya a ejecutar, ¿no? Te respondo. ¿Tú qué te refieres? ¿A una empresa ya que ya está creada o que se vaya Una a crear? empresa ya se crea, pero que ahora mismo no tenga el CENAE porque diga, pues yo tengo el CENAE de comercio, pero voy a fabricar. Vale. Sí, por ejemplo, una panadería, por ejemplo, una panadería que tiene nada más que vende pan, pero le dice, ahora voy a hacer yo los roscos, el envasado de los roscos, por ejemplo, ¿no? Y entonces voy a hacer una empresa tal. Claro, tiene que pedir el CENAE. El CENAE. En la subsanación se te va a pedir, ¿vale? No se puede aprobar un proyecto si no tiene el alta censal reconocido. ¿Por qué? Porque es uno de los requisitos para entrar. Te damos 10 días. Eso también es importante, con ese compromiso que tiene el decreto y el director de TRAE, que ha hecho mucho hincapié en eso, ¿verdad, Antonio? Que lo de los 6 meses para resolver, la subsanación son 10 días. Se puede pedir una presión de 5 días más, pero por favor, revisar los consultores, los asesores que están ayudando a las empresas, porque nos da mucha pena, de verdad, de que no se atiendan correctamente y si se piden las cuentas anuales registradas, depositadas del año 2023 de la empresa, aportarlo, porque se pierde, se archiva el cliente del tirón. ¿Por qué? Porque es la única manera de cortar y de que cumplamos el plazo. Y de verdad, que es muy importante que atendáis eso, porque para llegar a esos plazos tenemos que atajar y cortar de raíz.
Y bueno, no meto miedo, sino que lo que quiero es de verdad que me da mucha pena con todo el cariño y todo, es que esto me interesa aquí a que todo salga bien. Al contrario, yo. Sí, sí, Otra sí. cosita, mira, un tipo de proyecto, a ver cómo, un tipo de proyecto que es, yo amplío mi capacidad de producción, Ajá. pero no hay máquinas como tal que podáis hacerle la foto a la plaquita después, sino es a base de automatización. Bueno, a lo mejor hay distintas transportadoras, pero como complemento, si era automatización, un software, una programación, sensores, no sé cuánto, y unas líneas de salida. Ajá. Pero no hay más. No hay eso. No podría hacer la foto Sí, no a hay una una máquina máquina, nueva. a un bien de No hay equipo. una máquina nueva. Entonces yo lo meto como instalaciones, No, como bien ¿Cómo? de equipo. como bien de equipo, aunque no haya una máquina en Ese bien de concreto. equipo es la unión de varias cosas, ¿no? Del sensor, Claro, los del sensores, la control programación, la no sé médico, cuánto, una mesa de carga, una... ¿Y son distintos proveedores? Son distintos proveedores. Cada cosa, la integración eléctrica, uno, la no sé qué, hace cuánto, Lo todo, explica pero ahí. configuran a lo mejor la automatización de una línea. Claro. Y también habrá gastos de un instalador. Claro, o sea, el software externo, el programador, el instalador, los sensores, Presupuesto para y partidas cada 7 partidas, pero no es 200.000 euros en automatizar eso. Pero hay casos que... Y va, vale, pero es como lo consideramos como bienes de equipo, no como instalaciones de, como un bien de equipo, solo que es... Pero que tampoco eso tiene que ser un problema para la empresa. Si nosotros vemos que no es un bien de equipo, lo especificamos internamente. Vale. Al final es un invento, ¿no? Que hace la empresa para abastecerse. Sí, claro, pero- Es un invento, no está En en... vez de producir 10 a la hora, pues produce 20. No existe como máquina. Claro, tiene un ingeniero apañado y normalmente son las industrias agroalimentarias, la de las sesiones de pasteles, pastelería, son las que hacen ese tipo de... Claro, coger la maquinaria y la Maquinaria. transforman. Transforman. Transforma la que tiene ya. Claro. Y eso también vale. Si se va a hacer una inversión gorda, también vale. Si es más de 30.000 euros, que sea 50.000 euros, pues que se está. Una mejora, ¿no? Una mejora. Eso se llama mejora de competitividad. Mejora de la competitividad, porque tú en vez de producir 10, ahora producir 30 o 50. Entonces estamos haciendo que las empresas andaluzas mejoren su competitividad. Ella no existe la máquina, no existe, no ella la única que tiene para el servicio, pero a raíz de que ella saque esa máquina, no vamos a producir más máquinas Claro, en eso habla con el proveedor para que no facture mano de obra. Que ponga gastos necesarios para la instalación de esa máquina. Ahí va yo ahora como profesor. Y hoteles, dietas, que eso también lo meten en los presupuestos. Hoteles, dietas, desplazamiento del técnico, eso así, ¿no? No entra, no entra. Yo tengo un proyecto entre manos que es que quiero comprar ciertos software que me van a ayudar a hacer mejor el trabajo y a ser más competitivo en el mercado. Mi escenario ya lo he visto, ingeniería pura y dura. Mi escenario principal es el 71 está afuera, dice hablar de nada. Sí. Pero tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la Sí. pinta de estar fuera. Está fuera. Está afuera, ¿no? Claro, entonces por favor. Se hablaba se hablaba de una línea de transformación digital. Sí, pero esa no salió nada. Esa todavía no ha salido. Si sale, Esa pues. sería la... Es que esto es un, a ver, tengo muchas cosas, porque hemos hecho mil cosas, pero específicamente ahora lo que tenía en mente que está sin iniciar, porque tengo 20 cosas iniciadas, era justamente una inversión en software, que es una inversión que me costaba hasta 50.000 euros, o sea que no Bueno, es pues si algo sale, avisamos, tú no te preocupes. Nosotros que estamos hablando de invertir en software concretos, de estudios muy concretos que hacemos a nivel internacional, que valen 20.000 euros uno, Es que la 15.000 euros otro, ingeniería... y que cuando le metes la formación que tienes que aplicar en las cosas, es un dinero. Hay un montón de. Las ingenierías que entran son las que hacen los ensayos de calibraje. Hay un montón de colectivos que me da mucha pena que se queden fuera. Sí. El del transporte, el de, imagínate, una academia de inglés, bueno, pues esa criatura que tú pongas la pizarra electrónica, tampoco entra, los salones de belleza, todo eso al final. Y es que Europa es la que nos marca las líneas y los escenarios. Por ejemplo, hablando del transporte, mucha gente dice, bueno, yo soy industrial, pero yo voy a comprar un camión para trasladar. Si el camión, fíjate, es de calle, si el camión pisa la calle ya no te subvencionamos. Ahora, si tú, por ejemplo, tienes que comprar un vehículo que trabaje por dentro de las líneas y que se llama de una traspaleta, no sé cómo se conoce, un burrito, ¿no? De hecho, pues eso es ¿verdad? O sea, que no hay nada que límite. Bueno, y el tiempo entre que se acepta el proyecto y viene la solución.
¿Qué tiempo hay para que se empiece a generar y a poner tu proyecto? Y igual que digo, con los fondos, ¿no? Pero hasta que se apruebe o hasta que te paguen. Hasta que te paguen. Bueno, hasta que te paguen el procedimiento de un proyecto depende también mucho del empresario. Vale. O sea, nosotros podemos hablar del límite, o sea, de los 6 meses, que más o menos se está cumpliendo, ¿vale? Sin contar el periodo de subsanación, una vez que la mayoría, casi el 90% hay que subsanar algo, ¿verdad? O sea, fíjate que somos pesados, que hay que subsanar. Entonces, desde que yo te mando la carta para subsanar, hasta que tú subsanas ese tiempo, perdón, no cuento tampoco, porque eso está tú te dejado la pelota, ¿no? Es verdad que se da 10 días y no tienes más. Se ha limitado eso porque antes era, yo presento el proyecto y ahora se quería más subsanación. Pues llegaba, ahora me quería otra, ahora tal. Es como que, bueno, yo lo voy a presentar y ya me requerirán, ¿no? Eso es un poco lo que se también intenta evitar. Pero desde que tú lo solicitas hasta que se aprueba, estamos en torno a los 6 meses. Entonces, una vez que lo aprueba, ya depende de la ejecución por parte del empresario, ¿vale? De hecho, tenemos que ahí también en mea culpa, la plataforma de justificación todavía no está habilitada. Todavía no está habilitada. Y estamos con los servicios centrales y con los técnicos de informática diciendo, oye, es que ya tenemos resoluciones fuera, aprobadas, ya te las fotos, gente que ya ha empezado los proyectos. Entonces, claro, ahora mismo no me atrevería a decirte, pero una vez que se habilite y la justificación tiene el... Imagínate, una máquina, te llega la máquina y tú ya tienes las 3 facturas. Eso te metes las 3 facturas y ya está. A ver. Entonces, eso depende de... El proyecto, no, se sacan pequeños proyectos, ¿no? Con versión de 30 y la gente... Sí. Claro, pero que empieza un pequeño proyecto, no tiene toda la inversión, lo que es poco a poco. Y sobre todo con una pequeña resolución, porque ya tarda 2 años recibido. Pues vale, ¿no? Pero por eso hablamos antes de la ignoración de la resolución. Lo que hizo la consejera ahí fue esta la entidad financiera y decirle, oye, mira, que esto tiene validez para que cualquiera, ¿verdad?, que tenga el proyecto de la resolución definitiva, puede ir al banco y el banco te dé ese porcentaje en un préstamo para tú poder cometer la inversión, poder pagarlo, ¿no? Después te llega el dinero y ese dinero lo tienes que dar al banco. ¿Pero es íntegro o te da porcentaje, no sé, te da un 50% de lo que te tengas aceptado? No lo sé, yo creo que es íntegro, ¿eh? Sí, ¿no? Te da el 50% de tu proyecto, o sea, y el 100% de la resolución. Eso creo que te dan. Sí, por ejemplo, tú tienes una máquina que te cuesta 80.000 euros Sí. y te mandamos la resolución, oye, que te van a financiar 40.000. No sabría decirte, pero que yo entiendo que el banco te tiene que anticipar los 40.000. Vale, no te financia total, ¿eh? No, bueno, total. El importe resuelto, ¿no? Eso es, lo que nosotros hemos conveniado es la resolución, ya el resto lo tienes que buscar tú por fondos propios o vale, por ese 50%, préstamo. sí, pero el 50% por ejemplo que ellos me dan, a eso es lo que yo me refiero, que es el total, que no... Claro, el total de la resolución. Sí. Recuerda que nosotros resolvemos por el 50%, 45, 50, 55, hay algunos que llegan a 60, otros si es mediana empresa después llegan al 35, depende del caso. Pero ese pago se hace en un solo pago, que creo que es lo que está preguntando, ¿no? Que no se parte Claro, que para ti es el 50%, pero para mí es el 70% y un segundo de un 70%. El pago Pero de del banco- sin justificación, ¿no? Tú vas justificando y lo vas justificando lo que te vengan dando. No, yo sé lo que él quiere decir, pero que lo que nosotros hemos conveniado con la entidad financiera es lo que te aprueba la Junta. Sí. Yo La no- Junta va a aprobar el 50%. Eso es. ¿Y el 50% de ese que tú me apruebas me lo da el banco? Claro. ¿O me da el 50% de ese 50%? No, el 50% es lo que yo te apruebo. O sea, lo del 100% O sea, el 100%, es para mí es el 100%. Eso es. Pero que tú tienes que poner el otro 50%, Sí, con claro. fondos propios, con tu... Sí, con tu historia. o eso es, con un leasing o con un préstamo Vale. y con fin. Habría que ver si era cierto, pensé que era ese tema, cuando tú me das una máquina de 100.000 y que Me interesa. Acá está la persona. Pero bueno. Muy bien. ¿Más cositas? Nada. Bueno, pues nada, pues encantado. Un placer y oye, a los socios que me hayan venido, pues Se lo haremos llegar. te lo transmití y que aquí estamos ahora, Esperanza te dejará su correo para que cualquier consulta pues lo podáis hacer, ¿vale? No
Una pregunta, si me he acordado. En la línea de internacionalización que tenéis previsto publicar, ¿ahí sí entrarían todo tipo de empresas o el tema de la clasificación de FENAE van a ser los mismos? No, ¿Sabes, Juan Antonio Villo? ahí la idea es que entren también las agro. Además porque las agro son las que más exportan, afortunadamente. ¿La agro solo o la ingeniería también? Bueno, Hombre, es que no importa, no importa. Yo la verdad estoy trabajando a nivel internacional con Andalucía Trade. eso es. Porque efectivamente estáis en muchos países, yo estoy abriendo mercado en otros países y estoy trabajando directamente con Andalucía Trade, que en este caso en vez de darme dinero yo a mí se lo doy yo a ellos, pero Totalmente. es como es el negocio, ¿no? Pero eso es lo que sí me da pena es que se apoye tanto al sector industrial cuando todos los proyectos industriales necesitan una ingeniería detrás que haga la cosa. O sea, tú quieres hacer que crezca un sector industrial, sí, a potenciar que crezca el sector de la ingeniería, y el sector de la ingeniería va de la mano con el sector industrial, porque cualquier proyecto de todos los que se han comentado tiene por detrás un proyecto de ingeniería, tiene por detrás una dirección facultativa, que además lo subvencionáis, tiene por detrás un montón de cosas, y en cambio a la de ingeniería no echáis la mano. Totalmente de acuerdo, y el producto que sale de la industria hay que llevarlo a los comercios. Pues mira, podemos hacer una Y hay transporte, y aquí tenéis empresas de transporte muy importantes, por ejemplo. Van Y me da mucha pena, ¿entiendes? Así que sin apoyar a los otros sectores, entonces como Ojalá, al final estoy trabando de alguna manera la economía. ojalá pudiera yo algún día hacer la relación de escenario, ojalá. Claro, pero nos vienen balas, nos Te vienen digo balas. que lo que podemos hacer primero es llamarla a él y luego ponernos en contacto con ustedes. El proyecto de ingeniería lo tiene En una red no tiene problema, pero claro. que no asesores, pero no. Ahí va. Es más Como complicado. empresa, Sí, además eso lo hacen empresas muy gigantes que se dedican a otro tipo de ingeniería. Esto, por ejemplo, un INERCO, pues sí es capaz de hacer este proyecto de I+D+I, porque INERCO sí se está metida en hacer cosas innovadoras. sí, pero también hay ingeniería que no son tan grandes. Los de Alcatel que Alcatel son más están en pequeñitos todos y sitios. están metidos en todos lados. Así que Por sí, eso. Allí no tienen... no conocemos todos. Nada, muchísimas gracias a todos.